valoración. Puede ser ácido fuerte, base fuerte, ácido fuerte, base débil, base fuerte, ácido débil, fuerte con fuerte, etcétera. O sea, hay varias posibilidades. La que vimos la clase pasada, ¿cuál sería? Si alguien me dice. Ácido débil, base fuerte. Ok, sí, sería ácido débil, base fuerte. Ok, bueno, entonces vamos a empezar hoy viendo la valoración fuerte. Ácido fuerte, base fuerte. Entonces ya voy a dar compartir pantalla y vamos a empezar. Ok, entonces, estamos viendo las valoraciones ácido-base. Déjenme bajo esto, ok. Entonces, bueno, vamos a la siguiente diapositiva. En esta diapositiva, a ver, déjenme, la voy a dar así para que la veamos mejor. Sí están viendo, ¿verdad? Lo que es la diapositiva. Profesora. ¿Sí? Ok. Dice una valoración ácido-base, también se llama volumetría ácido-base, titulación ácido-base o equivalente de neutralización. Es una técnica, ¿ok? Es una técnica de análisis cuantitativo muy usada que permite conocer la concentración desconocida en una disolución de alguna sustancia que pueda actuar como ácido neutralizada por medio de una base. La base, por supuesto, debe de ser de concentración conocida. También puede ser el caso contrario, que tú tengas como reactivo titulante un ácido estandarizado previamente y quieras conocer la concentración de la base. El valorante normalmente va en la bureta, ¿ok? Es donde tenemos la sustancia de concentración conocida, previamente estandarizada. En el Matraz-Erlenmeyer, pues va la sustancia por valorar. Este es el método volumétrico, va con un indicador que precisamente cuando da el vire o el cambio de color, te indica el punto final de la valoración. Entonces, las valoraciones ácido-base se pueden hacer por volumetría o bien se pueden hacer por potenciometría. Entonces, esta primera que estamos viendo es volumetría. Nada más estamos usando un indicador para ver el punto final de la valoración, ¿ok? Entonces, recuerden que los indicadores son especies ácido-base débil que cambian de color dependiendo del pH del medio. Entonces, vamos a la que sigue. Recuerden que para poder usar una sustancia como valorante debe de ser previamente estandarizada. ¿Por qué? Porque los valorantes tienen que tener una concentración verdadera, precisa, exacta, lo más que se pueda, para que puedan ser usadas con confianza en la determinación cuantitativa. Para poder ser estandarizadas, recuerden que necesitamos de patrones primarios. Características: alta pureza, alto peso molecular, que sean estables, que tengan una reacción rápida, sencilla y estequiométrica, pero además que sean fáciles de conseguir. Sí, es importante que sean fáciles de conseguir, que no sean muy caros, todas esas características deben cumplir. Entonces tenemos patrones primarios para ácidos y bases y también tenemos patrones primarios para reactivos redox, también tenemos patrones primarios para los complejos, patrones primarios para los reactivos que van a ser usados en precipitación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí mencionamos algunos, por ejemplo, el biftalato, el carbonato, el tris-hidroxiaminoetil, aminometano y el bórax. Todos estos son patrones primarios ácido-base. Como patrones primarios redox, pues está el iodato de potasio, el oxalato de sodio, es alguno también de los patrones primarios usados. También tenemos para complejos, ustedes vieron cuando íbamos a usar el EDTA para cuantificar los iones magnesio y calcio en aguas, teníamos que estandarizar al EDTA, entonces usábamos el carbonato de calcio, aquí estaría bien ponerlo, carbonato de calcio. También para los reactivos que se usan en precipitación hay patrones primarios y uno de ellos es el cloruro de sodio. ¿Ok? Entonces todos estos son patrones primarios. Bueno, entonces recuerden que siempre un ácido reacciona con una base.
Por lo tanto, el ftalato ácido de potasio o biftalato, ¿para qué se va a usar? Para estandarizar a qué tipo de sustancias. El ftalato ácido de potasio. ¿Sería una base? ¿Mande? ¿Una base qué? No te escuché bien. No te escuché. ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Pero qué? ¿Es una base? ¿Va a reaccionar con una base? Es lo que no entendí, no te escuché. Ok, es un ácido, por lo tanto va a reaccionar con bases. ¿El carbonato de sodio qué especie es? ¿Es una base o es un ácido y con qué reaccionaría? ¿O para qué nos serviría? ¿Para estandarizar qué tipo de sustancias? ¿Ácido? Ácidas. Entonces el carbonato de sodio es una base, nos va a servir para, vean, no tiene OHs en su estructura. Acuérdense que Arrhenius veía que tuvieran esas especies. Sin embargo, lo que es Bronsted y Lowry dicen, aunque en su estructura no tenga OHs, pero sí es capaz de generar OHs en el medio, es una base. Y el carbonato tiene esa capacidad. Ok, entonces por lo tanto es una base. También tenemos, por lo tanto va a servir para estandarizar ácidos. Es de los más fáciles de conseguir, no son tan caros, entonces por eso es el que se usa y tiene alto peso molecular. Se utiliza para estandarizar los ácidos. Además de que es soluble en agua. El carbonato de calcio tiene la desventaja que no se solubiliza mucho, entonces se le tienen que agregar unas gotitas de ácido, como recuerdan de la práctica de la última que vimos, y entonces eso ya les ayuda a que se puedan disociar. Bueno, también tenemos el trisidroxietilaminometano, que es una base, por supuesto nos sirve para estandarizar ácidos, también le llaman tris, así de manera sencilla, y el bórax, que también es otra especie básica. Bien, esos son entonces patrones primarios ácido-base. Tenemos patrones primarios para redox, que son el iodato de potasio y el oxalato de sodio. También cumplen con alto peso molecular, alta pureza, son estables, tienen una reacción rápida, sencilla y estequiométrica. El iodato es un oxidante, por lo tanto se va a utilizar para estandarizar reductores. El iodato es para estandarizar reductores, mientras que el oxalato de sodio es un reductor, por lo tanto se va a utilizar para estandarizar oxidantes. La reacción más común es para estandarizar el permanganato de potasio. El iodato, por su parte, se utiliza para estandarizar al yodo. Son dos de las sustancias usadas. Bueno, ya vieron ustedes carbonato de calcio para el EDTA, que es uno de los ligantes más comunes en complejación, y para precipitación, ya lo había mencionado, es una sal de sodio para cuantificar o para estandarizar, digamos, al nitrato de plata y poderlo utilizar en la reacción, ¿va? Bueno, entonces ahora vamos a la que sigue. Aquí tenemos, además de la volumetría, que es con un cambio de color, también tenemos otro tipo de reacción, otro tipo de indicación de punto final o de ir monitoreando el punto final, y ese es por medio de la potenciometría. Entonces aquí tenemos nuestro potenciómetro, tenemos nuestro electrodo. Recuerden, siempre que se va a hacer potenciometría se requieren de dos electrodos, uno de referencia, otro de trabajo, van sumergidos en el vaso. Vean que cuando es volumetría va aquí el matraz Erlenmeyer. Nada más se agregan gotas de indicador y se va valorando. Cuando da el vire, entonces ya llegamos al punto final de la valoración y ya anotamos ese volumen. En este caso necesitamos como montaje un vaso, necesitamos un agitador magnético, necesitamos una mosquita o barra de agitación magnética, necesitamos el electrodo, dos electrodos, que es el de referencia y el de trabajo, y necesitamos nuestra bureta. Necesitamos el potenciómetro, que nos permita medir pH, ¿no? Porque también ven que hay potenciómetros que te permiten medir potencial. Los que tenemos en el laboratorio, este es uno de los modelos anteriores. Esta foto es de hace ya algunos años, nos permite medir potencial y nos permite medir pH. Entonces, permite medir para las diferentes reacciones.
Ok, entonces esa es la diferencia que hay con la volumetría. Ahora recuerden que la volumetría depende de la capacidad visual del analista, mientras que la potenciometría no depende de la capacidad visual del analista. La potenciometría depende del potenciómetro, por lo tanto tiene que estar bien calibrado. Ajá. Tiene que estar en óptimas condiciones. Nuestros potenciómetros tienen ese detalle que se utilizan mucho en todos los grupos. Hagan de cuenta, hay 10 grupos y de esos grupos 10 equipos en cada, bueno, de manera normal cuando estábamos trabajando. Eso hacía que se estuvieran usando constantemente y sí como que los han hecho de una manera casi desechables porque nada más duran un tiempito y dejan de funcionar aunque se les da el mantenimiento. Entonces esa es una de las limitantes de estos equipos. Los equipos anteriores sí duraban mucho. De hecho, yo llegué en el 97 a la escuela y ahí ya había algunos, y creo que por ahí todavía anda uno, pero ya nada más uno. Sin embargo, duraron muchos más años que estos, ¿no? Bueno, miren, este es el electrodo de pH. Como les decía, consta de 2 electrodos. Antes los teníamos separados, pero ahora ya te dan uno donde vienen los dos combinados. A ver, déjenme pasar lista y continúo. Entonces, ahorita continuamos con esto. Déjenme abro aquí para verlos y vamos a pasar lista. Recuerden, tienen que abrir su cámara para que yo los pueda ver porque no me acuerdo de ustedes. De hecho, les aseguro que si vamos a UPIBI y los veo, no me voy a acordar. Entonces, a ver, mejor vamos haciéndolo así en orden. Bautista Espinosa Carla Jimena. Presente, profa. Gracias. Chávez Beristain Valeria. Presente. Gracias. Cruz Barrios Aleli. Presente. Domínguez Montesino. Presente. Ok. Escobar de Castilla Wendy. Presente. No te veo, Wendy. Ay, pero es que me estaba quitando el agua. Esquivel Olea Pamela. Presente, presente. No te veo tampoco. Aquí estoy, presente. Perdón. Gamboa Rodríguez Jocelyn. Presente. Gracias. García Pérez Diana Lisbeth. ¿No? García Pérez, no. García Ruiz Rosario. Presente. Gracias. Hernández García Luis Alberto. Presente, aquí estoy, profa. Gracias. Hernández Beatriz Saraí. Presente, profesora. Gracias. Hernández Sánchez Quetzalí. Presente, profesora. ¿Dónde? Aquí estoy. Ahí no te veo. No sé. ¿Abriste la cámara? No. Sí, profesora. ¿Y entonces qué pasa con...? Ya te veo. Ya, gracias. Sigue Martínez Hernández Mariana. Gracias. Martínez Vázquez Gabriela Yesenia. Presente, profesora. Mirafuentes Araujo. Ana. Aquí estoy, presente. Gracias. Sí. Montalvo Marroquín, Reina del Carmen. Presente, profesora, ¿me ve? Sí. Gracias. Montejano Almaguer. Ya le voy a poner aquí que ya no está porque se me olvida y lo vuelvo a mencionar cada vez. Ok. Morales Rico Mario Alberto. Presente, profesor. Ajá, ya te vi, gracias. Muñoz Ortiz Janet Casandra. Presente, profesora. Gracias. Núñez Tahuilán Grecia. Presente, profesora. Palomares Aguirre. Okay. Paz Mendoza Lorena Jocelyn. Presente, profesora. Gracias.
Eso, aquí llegó el... Ok. Pineda Domínguez María, de Lourdes Fátima. Presente, profesora. Ujú. Reyes Mexicano, Yoritzi. Presente, profesora. Ujú. Rivera Cuevas Bianca. Presente, profesora. Sí. Salazar Hernández Diana. Presente. Sánchez García Gonzalo. Presente, profesora. Gracias. Marín Lisset. Presente, profesora. ¿Marín qué? Karen. Ok, perdón. Pioquinto López. Edgar. Presente. Presente, profesora. Sí, García Pérez. No. Ya no. Pues sí, García Pérez Lisbeth, ¿está? Sí, ya me había pasado, Lisa. Ah, es que ya estás acá arriba, ¿verdad? Sí, cierto. Ok. Ramírez Mizarén Presente, profesora. y Díaz Sosa. Andrea Presente, maestra. ¿Me ve? Sal. ¿Qué significa tu nombre? Brillo de Luna. Ahí no te oigo. Brillo de Luna es un nombre María. Ah, está bonito. Bueno. ¿Puede ver? Ok, entonces sí, ya. No te veo, pero sí te escuché. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema. Entonces aquí está el electrodo. Les decía que se usan dos electrodos siempre, uno de referencia y uno de trabajo. El de referencia se caracteriza porque su potencial se mantiene constante, mientras que el de trabajo se le llama también electrodo indicador, porque es el que nos va dando la variación de pH en el sistema. Entonces, en este caso, el electrodo de la izquierda es el electrodo de trabajo. Bueno, miren, aquí nos dice que ya lleva el de referencia interno. Entonces, este de la izquierda es un electrodo combinado para medir pH. Aquí tenemos la membrana sensible a los iones H+. De hecho, se le llama membrana selectiva de iones H+. Está elaborada esa membrana de un vidrio especial que solamente permite el intercambio de iones con el sistema, de los iones que tengan carga positiva y del tamaño muy parecido al H+. Entonces, como hay pocos iones con esa característica, es selectivo solamente para esos iones. Si acaso donde tiene soluciones muy concentradas que haya litio presente, puede llegar a confundir, pero no es muy, muy común que se dé. Entonces, puede ser que si tienes concentraciones muy elevadas de litio o de sodio, como un mineral, puede darte un valor más alto de pH por esa presencia. Entonces, normalmente se utiliza nada más para ver los iones H+, es con los que se permite el intercambio. Entonces, es una membrana selectiva de iones H+. En este bulbo debe de tener una solución de ácido clorhídrico, 0.1 molar. Tiene también un alambrito que va a conducir hacia acá y se supone que es de plata. Ahora, el electrodo de referencia, pues normalmente es un electrodo de plata, cloruro de plata. Entonces lleva este hilo de plata y aquí en la punta tenemos cloruro de plata. Además, ese electrodo está sumergido en KCl. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? El de referencia es de plata, cloruro de plata, su potencial es constante, y el de trabajo es nada más la membrana de iones H+, teniendo en su interior ácido clorhídrico a una concentración fija. Si están los dos electrodos en uno, se le llama electrodo combinado de pH. Bien, en el caso del electrodo que ven a la derecha, es otro electrodo que también se utiliza como electrodo de referencia. El electrodo de referencia que se puede usar, o sea, se puede usar plata, cloruro de plata, si los tienes separados, o cambiarlo por cloruro mercuroso, calomel, el electrodo de calomel, que es mercurio, aquí está, con cloruro mercuroso.
Ajá, entonces, cuando tienes esos dos juntos, hacen el electrodo de referencia. En nuestro caso, el de referencia es plata, cloruro de plata. Pero antiguamente se usaba mucho el calomel, que es este electrodo. Antes vendían los electrodos separados, el de plata, el de calomel y el de la membrana selectiva. Entonces, cuando ibas a hacer la medición, pues tenías que meter dos. Ahorita, como ya en estos dos viene uno, bueno, pues ya se utiliza. Y entonces el que tenemos en el laboratorio es así. Es de plata, cloruro de plata con la membrana selectiva de iones H+. Ay, espero que se vea como que está muy clarísimo. Bueno, ahora vamos a ver la valoración teórica de ácido fuerte con base fuerte. En este caso, pues tenemos que ir midiendo el pH. Fíjense que se movió un poquito mi tablita. Déjenme, acá está, a ver si así la puedo ir acomodando. Ok, entonces la valoración teórica de ácido fuerte con base fuerte es la valoración entre ácido clorhídrico y NaOH. Entonces, como el ácido clorhídrico sabemos que es un ácido fuerte, sabemos que en solución ya no existe como ácido molecular, sino que va a existir como H+, por eso se puede poner H+, porque el ácido clorhídrico en solución no existe, existe solamente como los iones. Bien, y la base fuerte, que es el NaOH, pues existe también como los iones. Entonces, por eso aquí ponemos como los iones que reaccionan son H+ y OH, se pone así la reacción. Me genera H+, más OH, agua, y se genera también cloruro de sodio. En este caso, ¿por qué no lo puse? Lo voy a poner. No lo puse porque no interviene para nada en el pH. El cloruro de sodio no es una especie que nos dé pH, entonces por eso no estaba puesto. Pero bueno, lo pongo, ya está ahí. Entonces esperemos que con eso quede más claro. Bien, entonces, al inicio voy a tener la solución de H+, la voy a tener en un vasito, porque voy a hacerlo por potenciometría. Entonces tiene que estar en un vaso mi ácido clorhídrico. En este caso dice que hay 10 mililitros. Miren, aquí dice al inicio, tengo 10 mililitros de ácido clorhídrico, es mi alícuota, y su concentración es 0.1. Entonces yo voy a agregar el hidróxido de sodio, también el hidróxido de sodio es 0.1. Recuerden que aquí el hidróxido tiene que ser valorado previamente para que me diga con precisión cuánto hay de H+ en mi muestra. Entonces el NaOH fue estandarizado con biftalato, su concentración es 0.1. Entonces yo voy a ir agregando una concentración de 0.1 molar, un volumen dado de concentración 0.1. Ajá, eso es lo que yo voy a ir agregando. Entonces, déjenme mover porque todas mis ecuaciones, no me había fijado que se habían movido, hasta ahorita lo vi, perdón. Entonces, déjenme nada más muevo esto. No sé por qué se vinieron hasta acá. Bueno, espérenme, porque si no aquí no le vamos a entender porque están esas ecuaciones de pH ahí. Deben de estar hasta el final, ¿ok? Porque acuérdense que aquí va el cuadro de variación de concentraciones. Ok, si yo multiplico la alícuota de ácido clorhídrico por su concentración, recuerden que me va a dar moles. Si yo pongo el volumen en litros. Si yo pongo el volumen en mililitros, me da milimoles. Entonces, puedo usarla de las dos formas. A mí se me hace más fácil multiplicar el volumen en mililitros por la concentración y tener las milimoles. Entonces, por eso está aquí así. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? 10 mililitros por 0.1 molar me va a dar 1 milimol. Es lo que tengo de H+. 1 milimol, recuerden que es 1 por 10 a la menos 3 mol. ¿Ok? Eso es lo que tengo de H+. Y de OH voy a ir agregando un volumen dado de concentración 0.1. Entonces, imagínense, tengo 10, son de la misma concentración, H+ y OH. La estequiometría es 1 a 1, o sea, esta ecuación ya está balanceada. Un mol de H+ va a reaccionar con un mol de OH, te van a dar agua y NaCl como productos, ¿ok? Entonces, si yo tengo 10 de H+, ¿cuál sería el volumen de...? O sea, ya no se ve la pantalla. ¿No se ve? ¿Todo azul? A ver, Como los cuadros de Zoom. Como el mar azul. ¿no lo ven? Sí, ya probé. Bueno, entonces,
¿qué les decía? Ah, sí, la reacción de H más y OH ya está balanceada. La estequiometría me dice que es 1 mol de H más por 1 mol de OH. Entonces, hagan de cuenta, tengo 10 mililitros de ácido clorhídrico, y su concentración es 0.1, mientras que la concentración del valorante es 0.1. Con estos datos, ¿me pueden decir cuál sería el volumen de punto de equivalencia? Alguien que me diga cuál es. Sería igual 10, ¿no? Sería 10, porque necesito exactamente tener los mismos moles para llegar al punto de equivalencia, o las mismas milimoles. Como son de la misma concentración y como son de la misma estequiometría, pues debo de agregar 10. Entonces el volumen de equivalencia va a ser 10. Recuerden que para esto también puedo usar la ecuación de C1 para ver ese volumen de equivalencia. C1B1 igual a C2B2. Entonces, ¿conozco la concentración de ácido clorhídrico? No, es mi incógnita. ¿Conozco el volumen de ácido clorhídrico? Sí, es mi alícuota. Lo voy a poner acá, Concentración de ácido clorhídrico. ¿Conozco el volumen de alícuota? Sí, 10 mililitros. ¿Conozco la concentración del hidróxido? Sí, la concentración del hidróxido es 0.1 molar. ¿Conozco el volumen? Bueno, es lo que quiero averiguar, cuál sería el volumen. En este caso, la concentración que me están dando de ácido clorhídrico es cercana a 0.1 y yo voy a encontrar si es una realidad esa. Entonces, si despejo de aquí el volumen 2, pues me va a quedar exactamente 10, ¿no? Entonces, el volumen de punto de equivalencia sería 10, o cercano a 10, con estos datos, ¿ok? Despejo B2, me queda 1 milimol entre 0.1, me da 10 mililitros, ¿ok? Con esa ecuación yo puedo averiguarlo. Bien, ahora, ¿qué más pasa? Entonces yo voy a ir agregando un volumen dado de hidróxido de sodio que es igual a B por 0.1. Eso es lo que voy a agregar, ¿va? Espérenme, ya casi acabo, es que... Ay, no me fijé nunca que se movió esto y miren nomás, todo movido. Hasta ahorita me estoy dando cuenta, perdón. No las había revisado las diapositivas. Esta. Bueno, ya nada más me falta una. Que es esta. Ahí está. Bueno, entonces, ya. Voy a poner 3 zonas, recuerden, antes del punto de equivalencia o punto estequiométrico y después del punto de equivalencia. Entonces son 3 zonas. Antes del punto de equivalencia, después del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia, ¿quién va a ser mi reactivo limitante? ¿El ácido clorhídrico o el NaOH? El hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio. Como es el reactivo limitante, se termina. Por eso dice aquí aproximadamente 0. O sea, es prácticamente 0. Y el que me va a quedar todavía en exceso es el H+. ¿Cómo voy a poner cuánto? Apaguen su luz, por favor, Quetzali. Entonces me va a quedar 1 milimol, que es lo que tengo al inicio, menos lo que reacciona con OH. Entonces por eso es 1 menos B por 0.1, ¿sí? Si la estequiometría fuera 1:2, aquí tendría que poner cuánto va quedando de acuerdo a esa estequiometría. Ajá. En este caso, como es 1:1, pues nada más es 1 menos lo que va reaccionando, con lo que va reaccionando de OH. Ahora, ¿cuánto se formaría de agua? Recuerden que lo que se acaba de OH se forma de agua. Se formaría B de 0.1. Me lo voy a poner. Aunque ayer les comentaba que normalmente del agua no se pone porque es nuestro disolvente. Entonces, lo poquito que se forme de agua no nos va a afectar en nada. Ajá. Y bueno, el NaCl también se formaría B de 0.1. Recuerden que, insisto, no lo pusimos porque no tiene propiedades ácido-base, pero bueno, vamos a ponerlo. Nada más que aquí se me mueve mi ecuación. Ahí está. Ok, entonces ya está. Este volumen tiene que ser menor a 10. Entonces puedo ir de 1 en 1, 1, 2, 3, 4, así hasta 9, 9. Menor a 10, esta va a ser las concentraciones como van a ir quedando en el vaso de la valoración.
Bien, entonces luego nos vamos al punto estequiométrico. En el punto estequiométrico es cuando reaccionan al 100%. Es decir, agrego 10 mililitros de OH y tengo 10 de H+, ambos en concentración 0.1, pues ya se acaban completamente. Es como si tuviera 10 chicos y llegan 10 chicas y se ponen a bailar con ellos, se emparejan y entonces ya no queda ninguno libre. A eso se refiere, ¿no? Que reaccionaron completamente, se emparejaron completamente y por eso se terminan los dos. En este punto, entonces, lo que vamos a formar es agua y NaCl otra vez. Todo lo que tenemos al inicio se forma en el punto estequiométrico. O bien bajan esta ecuación de B.1 al punto de equivalencia y ahí le ponen el valor del volumen. El volumen es 10. 10 por 0.1 me da 1. O sea, todo lo que teníamos al inicio se forma aquí en el punto de equivalencia, ¿sí? Entonces, se tiene un milimol de agua, 1 milimol de NaCl. Bien, finalmente, después del punto de equivalencia, cuando el volumen de valorante es mayor a 10, pues ya no tengo H+, ya nada más voy a ir viendo los excesos que voy adicionando de OH, entonces voy a poner volumen por 0.1, que es lo que adiciono, menos lo que reacciona con H+, que en este caso es 1. Si aquí yo tuviera 20 mililitros por 0.1, serían 2 milimoles lo que tengo. Ajá, entonces acá sería menos 2. O sea, este unito que está aquí depende de las concentraciones y cantidades. O sea, no me vayan a poner siempre 1. Tienen que checar la alícuota y la concentración. Y entonces aquí es lo que se pone, ¿ok? En este caso, bueno, es 1 milimol, por eso es B de 0.1 menos 1. Y recuerden que después del punto estequiométrico ya no se forma más. La máxima cantidad se forma en el punto estequiométrico. Entonces aquí ya no podemos formar más. Por lo tanto, las concentraciones serían igual que en el punto de equivalencia. Lo voy a poner para que lo recuerden cuando lo estudien para su examen, que es el próximo jueves, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí. Es 1 milimol lo que se forma. Porque les digo que se mueve todo. Se forma 1 milimol de agua y también se va a formar 1 milimol de NaCl. De los dos se forma 1 milimol y es donde se forma la máxima cantidad. Normalmente todo lo que pones al inicio es donde obtienes todo como productos en ese punto estequiométrico, ¿sale? Y bueno, acá arriba vi que puse una M minúscula. Recuerden que la M minúscula es molalidad, por lo tanto hay que corregirla. Ajá, en este caso, sería más bien molaridad, ¿no? Lo que necesitamos poner. Espérenme, porque se mueven una cosita. Ay, y mueve uno todo. Lo siento, pero yo creo que le escribí en alguna clase y no me fijé. Y bueno. Hice un desastre aquí. No, espérenme. Quiero que quede como estaba. ¿Por qué no usa pizarrón, profesora? Ya está. No, porque me tardo mucho. Ahí está. Entonces, ya tengo lo que se forma de cada uno de ellos. Después del punto estequiométrico ya no formas más. Ya lo que obtuviste en el punto estequiométrico es lo que predomina después. 1 milimol para ambos, ¿va? Entonces, ahí tenemos ya el resultado. Bien, entonces ahora con estos datos, con esta tabla de variación de concentraciones, tengo que hallar el pH en cada punto. Entonces, empezamos al inicio. Por eso aquí está esta ecuación de pH, porque es el inicio. En el inicio solamente tenemos ácido clorhídrico en el vasito y están los electrodos sumergidos ahí. Recuerden que para usar el potenciómetro hay que calibrarlo, creo que ya lo habíamos dicho, pero si no lo recuerdo, hay que calibrarlo con una solución buffer de pH 7 y con una solución de pH 4. Entonces, este potenciómetro que tenemos en el laboratorio solamente te pide 2 puntos para la calibración. Con esos 2 puntos, el mismo equipo te va pidiendo, pásame el buffer 1 de pH 7, ya lo metes, haces la estandarización o la calibración, perdón, y ya después te dice, ahora
que te esperes ya que adquirió el valor y todo. Ahora te pide el siguiente buffer y te dice pH 4, pH 10, dependiendo del sistema. Y entonces ya tú lo metes, bueno, tienes que enjuagar el electrodo, secarlo, muy suavecito y meterlo. Suave para que no se raye la parte sensible del electrodo. Lo sumerges ahora en el buffer de pH 4 y te esperas a que dé el valor y todo. Si no puede dar el valor y no te da un valor, entonces tú tienes que mover una perilla. Hay una perilla especial que es para pH 7, para cuando no alcanza el valor, y otra que es para pH 4. Ya que hiciste ese procedimiento, ya el equipo te marca que ya está calibrado. Ahora sí, sacas los buffers, enjuagas el electrodo, lo secas y lo sumerges en tu muestra. Bien, entonces, va a estar sumergido todo el tiempo en el ácido clorhídrico. O sea, no lo vas a estar sacando, metiendo, no, ahí se queda. Y ahora sí, ves el pH de inicio. pH es igual, como es un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, vamos a usar la ecuación de ácido fuerte. pH es igual al menos logaritmo de H+. Como la concentración de H+ es 0.1, ¿el pH cuánto sería? De 1. De 1, ¿verdad? Sería de 1. Entonces, ese es mi pH inicial, 1. Bien, ahora nos vamos antes del punto de equivalencia. Recuerden que aquí el volumen va de 1 a 9,9. En este caso, ¿quién me va a dar el pH? Debo de decidir. A ver, vamos a ver qué tenemos en la solución. NaOH no hay. H+ sí hay. 1 menos B de 0.1. Agua hay y NaCl hay. Pero ya decíamos que NaCl no tiene, no da una influencia en el pH. Es infinitamente débil, entonces no influye. El agua, pues sí está, pero es muy débil respecto al ácido clorhídrico. La especie más fuerte es el ácido clorhídrico. Por lo tanto, el ácido clorhídrico es el que nos va a dar el pH. Como es un ácido fuerte, pues su ecuación es pH es igual al menos logaritmo de la concentración de iones H+. ¿Cuál es la concentración de H+? 1 menos B por 0.1 entre B total. Recuerden que este cuadro que pongo aquí es cuadro en milimoles. Para tener concentración lo debo de dividir entre el volumen total en mililitros y esto me va a ir dando molaridad. Las ecuaciones de pH, recuerden, se usan con molaridades. Entonces yo voy a decir 1 menos B de 0.1 entre B total. Y con esto voy a encontrar el pH. ¿Sí? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a utilizar volumen de 1. No, vamos a usar un volumen de 2 para ver cuánto nos da el pH. Entonces, a ver, háganlo. Volumen igual a 2. Y quiero que me den el pH. A ver, ¿cuánto les da? 1.18. No puede ser de 0.0. A mí me dio de 1.17. Sí, no puede ser de 0.02 porque si el pH 1.17, ¿no? tiene que ir aumentando. ¿Ok? Entonces no te puede dar menos. Siempre va a ir en aumento. ¿Por qué? Porque vas agregando hidróxido. Entonces el hecho que vayas agregando hidróxido al sistema va haciendo que el pH vaya aumentando. A ver, vamos a hacerlo con un volumen de 2. Es 1 menos 2 por 0.1, me va a quedar 0.8 entre, ¿cuál es el volumen? ¿Qué volumen utilizaron? 12, ¿no? 12. ¿Cuánto? 12. 12. Y entonces esto le sacamos el logaritmo. 1.18. ¿Sí? Cuando agregamos un volumen de 2, el pH es 1.18. Vamos a ponerlo aquí. El pH es igual a 1.18. Entonces, con esta ecuación vamos a sacar los pHs antes del punto estequiométrico. Recuerden, siempre la especie más fuerte te va a imponer el pH. Vean que en este caso ni el NaCl ni el agua van a influir en el pH. La especie más fuerte es el ácido clorhídrico. Bien, nos vamos al punto de equivalencia donde ya decíamos que agregamos un volumen de 10 de valorante. Ajá. Y entonces ahí agrego la concentración estequiométrica o cantidad estequiométrica, por lo tanto se acaban los dos. Me queda 0, me queda 0.
voy a tener agua y voy a tener NaCl. Entonces, el NaCl no influye en el pH, por eso me imagino que no lo había yo considerado acá, porque no tiene caso ponerlo, vamos. No tiene ningún caso porque no va a influir en el pH. Entonces, tenemos al agua, no tenemos H+, no tenemos OH, pero tenemos al agua. El agua sí tiene un pH, entonces el agua me va a dar el pH. Entonces, ustedes saben que la constante de autoprotólisis del agua es 10 a la menos 14 a 25 grados. Entonces, el agua se disocia en los iones H+ y OH. Y esto es 10 a la menos 14. Entonces, es como si tuviéramos H+ al cuadrado, ya que estas dos concentraciones son iguales. Entonces, ponemos H+ al cuadrado. Aquí le falta un cuadrado, déjenme lo voy a poner. Entonces, vamos a ponerle superíndice y le ponemos el cuadrado. ¿De dónde salió ese cuadrado de que H+ y OH son iguales? Para quitarle ese cuadrado, tengo que sacar raíz. Ajá. Es como tener H+ al cuadrado y va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Por qué? Por su constante de autoprotólisis, ¿va? 1 por 10 a la menos 14. Ay, pero si le puse superíndice, ¿por qué no me lo aceptó? Espérenme, que me estoy peleando aquí con él. 1 por 10 a la menos, no me lo acepta. Es que es una ecuación. Bueno, voy a ponerlo así. 1 por 10 a la menos 14. Así. ¿Ok? Entonces, si yo quiero quitar el cuadrado, recuerden, tengo que sacar raíz de ambos lados. Entonces, si saco raíz del lado izquierdo, me queda H+. Y si saco raíz del lado derecho, es 10 a la menos 14 entre 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Espérenme, acá lo voy a poner. Entonces, tengo H+ al cuadrado. Ay, ese color no se ve, no me gusta. Esperen, porque si no, no le van a entender nada y así se van sin entender nada. H+, perdón, al cuadrado. Esto va así y recuerden que va elevado. Es lo que tenemos ahí en esa tabla, pero lo estoy poniendo acá para que lo entiendan. Maestra, una duda. Ajá. Antes de otro tema sobre el laboratorio. Ay, no, ahorita no me pregunte, espéreme. Estoy en teoría que me va a preguntar del laboratorio. Pongan atención a esto. Tenemos duda por eso. Sí, después, ahorita estamos en clase de teoría, espérenme. Y estoy resolviendo una ecuación, o sea. ¿Ok? Esto es igual, ¿a qué era igual? A 1 por 10 a la menos 14. Ahora sí. ¿A menos 1 o a 1, profesora? No, menos 14. Menos 14. Esa es la constante de autoprotólisis del agua. Es KW es igual a esto, a 1 por 10 a la menos 14. ¿A qué temperatura? A 25 grados. Si ustedes le cambian la temperatura al sistema, la constante de autoprotólisis va a cambiar. ¿Ok? Entonces, para el agua es esta. Estamos aquí en la diapositiva anterior. Aquí estamos. Recuerden, nada más tenemos agua como producto. Hay 0 de H+, hay 0 de NaOH, por lo tanto el agua es la única especie que me va a dar el pH. ¿Cómo me lo da? Pues estoy tratando de deducirles la ecuación. Entonces acá está. Ahora, recuerden que el agua se va a disociar en dos iones, H+ y OH. Aquí están. Entonces el pH me lo va a dar la disociación de esos dos iones. Y entonces esto es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Ok? Entonces, como queda H+ al cuadrado es igual a 1 por 10 a la menos 14, tengo que sacar raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación para quitar el cuadrado. Entonces, si saco raíz cuadrada, acá lo voy a poner así, para sacar raíz cuadrada, voy a elevar todo a la 1/2, así se hace. Ajá, voy a sacar raíz cuadrada, entonces es esto, elevado a la 1/2. Y entonces también del lado derecho va a ir elevado a la 1/2. Ahí se elimina el cuadrado con la raíz y del lado derecho nos quedaría 10 a la menos 14 entre 2. ¿Ok? Y de esa manera se quita
el cuadrado y me va a quedar del lado izquierdo me va a quedar H más, nada más, H más. Y entonces ya voy a poder aplicar la ecuación de pH. Entonces me queda que la concentración de los iones H más va a ser igual a ¿qué? A 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7. ¿Ok? Y entonces ya aplico menos logaritmo de ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Aplico menos logaritmo de ambos lados de la ecuación y me va a quedar, por lo tanto, pH va a ser igual al menos logaritmo de 10 a la menos 7. Menos logaritmo ¿de quién? Pues de 1 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar 7. ¿Sí? Entonces, aquí, espérenme, le vamos a decir copiar y le vamos a poner acá. Ay, Dios. Yo que quiero no tardarme ahí. Pero bueno, lo que sea necesario. Ok, la copiamos. Nos la llevamos para acá. Y ahora sí, ya. Nos va a dar pH de 7. Entonces, siempre que tenemos una valoración fuerte con fuerte, siempre nos va a dar el pH igual a 7. Siempre que es fuerte con fuerte. Y nada más en ese caso. En todos los demás casos no va a dar el pH de 7. pH igual a 7. Solamente cuando es fuerte con fuerte. pH de 7 porque lo da el agua. ¿Sale? Entonces ahí está. pH va a ser 7 en fuerte con fuerte. Bien, después del punto de equivalencia, ya se acabó el ácido clorhídrico. Voy a agregar el hidróxido. Recuerden que cuando lo hago experimentalmente agrego un exceso de OH para que se defina la última parte de mi curva. Entonces, si aquí era 10, no sé, a veces nos lo llevamos hasta 15 o hay quien se lo llevan hasta 20. Ajá, agregan hasta 20 mililitros, claro, de uno en uno y van midiendo el pH. Entonces, aquí está el cuadro de variación. Ahora ya no tenemos nada de ácido clorhídrico, pero como voy a seguir agregando hidróxido, ahora voy a tener hidróxido y voy a tener agua. Como el agua es muy débil, entonces la especie que impone el pH es el hidróxido. Como es una base fuerte, el pH lo vamos a sacar con la ecuación de base fuerte. pH es igual a 14 más el logaritmo de la concentración de los iones OH. ¿Sale? Entonces ahora, ¿cuál es la concentración de OH? Pues lo que tengo aquí. B por 0.1 menos 1 son moles o milimoles entre B total, me va a dar ya la concentración. Entonces uso esta ecuación después del punto estequiométrico, ¿va? Y lo único que voy a ir variando, recuerden, es B. B es el volumen que voy adicionando y B total es la alícuota más lo que he adicionado. Entonces, de esta forma yo puedo tener mis ecuaciones de pH. Y como ustedes ya se saben las ecuaciones de pH, creo que sí les recomendé que hicieran un formulario en una tarjetita, pongan todas sus ecuaciones de ácido fuerte, base fuerte, ácido débil, base débil, par conjugado, para la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Les voy a enseñar ahorita la de cuando tenemos un anfulito. O sea, todas estas ecuaciones deben estar listas para cuando tú haces estos ejercicios, rápidamente veas qué ecuación vas a emplear. Bien, entonces ahí está. Ahora tenemos que calcular los pHs. ¿Qué es lo que vamos a graficar finalmente? Recuerden, es pH contra volumen, o si lo hacen como X, sería pH contra X. Entonces aquí vamos a poner pH y recuerden que vamos a poner entonces el volumen adicionado. El volumen es mi variable independiente y mi variable dependiente va a ser el pH. Profesor, una pregunta. Sí. En el punto después del estequiométrico, el que me da el pH son los OH. Sí. Ah, y también el volumen que uso 10 hasta 9.9. No. Sí, ¿cómo va a ser 9.9 si en el punto estequiométrico es 10? Recuerden que después del punto estequiométrico tú vas a agregar más del 10. Si aquí ya llevas 10 en el punto estequiométrico, tienes que agregar más. Les decía, hay 15, lo está 15,
Hay quien se lo lleva hasta 20, entonces aquí, como ya agregaste 10, puedes poner 10.5, 11, 11.5, 12. Mientras agreguen volúmenes más pequeños, su curva les queda muy bonita, muy bien definida. Si ustedes ponen de uno en uno, también pueden hacer la curva, aunque a veces no se ve tan padre, ¿no? Entonces aquí le pueden poner, no sé, un volumen, le voy a poner nada más mayor a 10. Pueden poner hasta 15, hasta 20. Experimentalmente, nada más con que se defina la última parte de la curva y ahí ya la pueden parar. A ver, la curva queda así. Mira, vamos a ver. Así queda la curva. Déjenme, voy a ponerlo acá para que la vean. Así queda la curva, miren. Curva de valoración teórica de ácido clorhídrico con AOH. Ahí está. Esta es la curva. ¿Cuándo puede acabar la valoración? Cuando ustedes ya ven esta parte que prácticamente permanece constante, dicen ya terminamos la valoración. Entonces estamos graficando en el eje de las Y pH, en el eje de las X volumen. Si lo hacen con X en vez de con volumen, bueno, aquí van a poner X, que es una fracción, recuerden, de los volúmenes, y acaba el pH. Y el comportamiento es el mismo, la curva sale igual. Entonces, esta es la valoración de una especie fuerte con fuerte. Vean el salto que tiene de pH. Aquí va desde 2, 3 y algo y se va hasta, hasta 7 y de ahí se va hasta 11 y tantos. Entonces, es un salto muy considerable de pH. Y vean la pendiente, no está para nada acostada la curva. Esta parte está prácticamente vertical. Eso es una ventaja cuando seleccionamos los indicadores. Pero me gustaría que calculáramos los pHs aquí para ver si tienen dudas, cómo se hace. Entonces, a ver, voy a poner aquí una tablita de volumen contra pH. ¿Qué volúmenes vamos a usar? Pues lo vamos a usar de uno en uno, ¿va? Entonces vamos a poner 1. Ay, mejor hubiera, bueno, vamos a ponerlo aquí, 1. Cuando tiene volumen de 0, acuérdense que ya lo hicimos. Vamos a poner de 2, vamos a poner 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El de 10 también ya lo tenemos. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a dejarlo hasta 17, ¿les parece? Entonces vamos a hacer ahorita los cálculos porque quiero cerciorarme que no tengan dudas y vamos a ver cuánto nos da ese pH. Entonces ya me habían dado el de 2, si mal lo recuerdo. Yo tengo el de 3, profesora. Espérenme, déjenme anoto estos para que no me haga líos. El de 2 dijimos que nos daba 1.18, si mal no recuerdo. El de volumen de 0 nos daba 1. Entonces empezamos con pH 1. Ay, bueno, no lo puse aquí. No, déjenme lo pongo. Lo ponemos, si no. En 0, nada más que es más arribita. Estas son las cosas que luego nos tardamos mucho. Bueno, yo me tardo. Aquí es 0. Y el pH en 0, el pH era de 1. Entonces empezamos con pH 1. Ok, entonces el de 1, ¿alguien ya lo tiene? 1.08 o 0.9, sí. 0.08. Ok, en 3, ¿quién me lo 1.27. A ver, espérenme, déjenme ir anotándoles porque si no luego ya no las anoto. ¿Vale? Pueden levantar su mano para que les pregunte, ¿va? Entonces, ahorita vi a Rey Montalvo. ¿Sí te apellidas así? Montalvo. Sí, Montalvo. No, Marroquín, Reina. Ok, ya te puse participación. Bien, ¿quién me da? A ver, acá tengo, ¿quién levantó la manita? Martínez Hernández Abigail. Dime el de... Ajá, Martínez Abigail. ¿4 qué? ¿O cuánto? Ajá, entonces como ven, va teniendo un aumento lógico, ¿sí? 1.36. El de 5, ¿quién lo tiene? 1.47. Norma, 1.47. Ok, déjame anotar a esta chica. Díaz. ¿Cuál es tu otro apellido? No, es Ramírez Castañeda.
¿Por qué dicen Nora? Yo te estoy buscando. Es que le cambio el nombre y de todos modos entra con el mismo. Ya lo cambié de todo. Sí. Ahora sigue Aleli Cruz y luego Saraí Hernández. Cruz, Aleli, dime. Sí. El del 6 es 1.60. 1.60. ¿Ok? El de 7, Beatriz, dijimos. Ajá, yo será ahí. Es 1.75. 75. Ahorita los checamos, ¿eh? Los voy a ir anotando y ahorita checamos. Solamente déjenme anotar. Aleli Hernández. Ay, si ustedes son bien listos, ya lo están haciendo bien rápido. A ver, déjenme ver quién más. Raymond Talbo, ahorita te doy otra vez la palabra. ¿O no bajaste la mano? No la bajé, perdón. Ok. Hernández Sánchez Quetzali. Sí, profesora. ¿El de cuál? La de 8. Me da de 1.78. ¿78? Sí. La de 9, ¿quién la tiene? A ver, está Pamela Esquivel. Y Sí, luego ¿el de 9? Sí, el de 9. Y Fátima Pineda, el de 10. 9, ¿cuánto te da? De 2.27. 2.27. Ok. El de 10, pues el de 10 ya lo tenía. ¿Le doy el de 11? Sí, el de 10 era 7. Dime el de 11. Ajá. El de 11 es 11.6777, pero se puede redondear a 68. Ok, entonces tú eres Pamela. ¿O quién era? No, Pineda Nombre. Domínguez. No, yo le di el de Pineda. 9. Y anterior. Sí, ¿Cómo te Esquivel apellidas? Olea. Pamela, ¿cómo te apellidas? Esquivel Olea. Ah, sí, Ok, bueno, ya está. Y ahora vamos al de 12. ¿Alguien lo tiene? Sí, profesor. 12. 11.95. Ajá. Ay, Dios. 11.95. Aquí. Ok, vean que aquí después del punto de equivalencia ya no hay un cambio tan drástico. El de 13, ¿quién me lo da? 12.11. Ay, ahora sí apareció tu nombre bien, ¿eh? Sí, es que se me había olvidado cambiarlo directo de acá. Ah, ok. ¿Quién fue la anterior, la de 11? No la anoté, la chica que me dijo el dato. Muñoz Ortiz. Muñoz Ortiz. Ok, ya está. Bueno, entonces vean que estos últimos valores ya tienen una variación mínima, lo cual nos indica que hasta 15 podemos dejar bien la valoración porque estos datos ya prácticamente están constantes. ¿Alguien tiene el de 13, 14 y 15? 13, ¿quién me lo da? Es 12.11. 12.11. El de 14, 12.22. Ajá, Yair, dime uno. Dime el de 14. Ya, perdón, el de 14 sería Ahí lo de tienes. 12.22. Es que se fue la calculadora. Mario, te toca. Es que levantó primero la mano Yair. A ver, Mario, dímelo, el que me estabas dando. Y Martínez Hernández Abigail, dime. El de 15 es de 12.3. Ajá. Bueno, no. Lo dejamos en 15, no se preocupen. Aquí el único dato que, a ver, déjenme checar. Acá están, pero lo hice a propósito que los calcularan para ver si nos dan. Miren, acá están unos, 1.08, 1.18, 1.28, 1.36, 1.47, 1.60. Aquí están. El de que me sale diferente es el de 8. ¿Por qué? Es 8. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto les di el de 8? 1.78. El de 9, 2.27. A ver, déjenme ver, ¿eh?
A mí me 9. salió 1.95 el de 8. Pues mejor vamos a hacerlo entonces porque ya no sabemos cuál está correcto. Vamos a hacerlo. El de 8 seguimos usando la Pero sí ecuación coincidía de... con su tablita. ¿Mande? ¿No coinciden? Yo vi que sí coincidían. Es que está como un poquito más hacia arriba, pero el de 8 sí se veía así y el de 9 es el de 2.27. 8. El de 8 es el que hice 1.90. 1.95. El de 8 Sí, es cierto. 1.9. Y el de 9 es el de Ay, acá nos da 2.27, que está igual. 1.78. Mira, acá nos da 1.78. Por eso tenía esa duda. A ver, vamos a hacerlo. Es el menos logaritmo. Menos logaritmo de la concentración del H+, que es 1, menos B por 0.1. Y esto va a ser entre el B total, ¿no? Entre el B total. Entonces, a ver, ahí va, así. Entonces, ahora sí, es menos logaritmo de, otra vez, 1 menos volumen 8 por punto 1 entre el volumen total sería 10 que teníamos de alícuota, más 8, pues sería entre 18, ¿vale? Entonces, aquí va entre 18. A ver cuánto nos da esto. 1.95, ¿no? 18. Espérame. Ay, sé que esto está raro, pero ¿qué hago? A ver, entonces es punto 2 entre 18 logaritmo 1.95. Entonces aquí teníamos 1.78. Entonces hay que corregirlo, nos da 1.95 igual a 1.95. Entonces aquí quien me dio el del 8, corríjale 1.95. El de 9 dice que es 2.27. ¿Sí está bien el de 9? ¿Alguien más lo hizo? A ver, vamos a hacerlo. Menos logaritmo. Es 1 menos 0.9, entonces sería 0.1 entre 19 y ya sacamos el logaritmo. 2.25. Sí, da lo mismo, profesor. 2.25. Ajá. 2.28, ¿no? 2.27. Sí, a mí me da 2.27. 8. 2.28. Ahí está. Sí, 2.27. Bueno, nada más era porque aquí le faltó redondear tal vez, pero está bien. Ok, los demás creo que sí, sí están bien. Ok, esos son los datos, entonces ya nada más se grafica. Ok, entonces nos tiene que quedar así, miren, así. También ustedes pueden hacerlo en Excel, esta que está aquí abajo. Está en Excel, se meten las ecuaciones que se usan para el pH y vas haciendo tú, nada más agregas, dices cuál es la concentración de tu valorante, dices cuál es la concentración de la especie que estás valorando y dices qué variación de volúmenes vas a poner y esta es la curva que te da. Esto es programándolo, como antes decíamos, programándolo, ¿no? En Excel y de esta manera te sale. Esta forma de hacerlo en Excel también es válida porque tú puedes ahí usarlo para ácidos débiles, para ácidos fuertes, nada más metes el valor del Ka y las ecuaciones y lo programas y entonces tú puedes sacar, digamos, antes de llegar al laboratorio la curva de valoración y tienes que saber ya con eso cuál sería el punto de equivalencia y lo comparas con lo que te da en el laboratorio. Entonces esta de aquí abajito es la que se hizo en Excel, así metiendo las ecuaciones, metiendo el Ka, metiendo el volumen de alícuota, puedes variar incluso las alícuotas y ver cómo se te mueve la curva, puedes variar las concentraciones de los valorantes y se mueve. Entonces, eso lo tendríamos que hacer en Excel programándolo. Entonces, bueno, algo así. Algún día lo hice, pero ya no lo hago tanto. Bueno, entonces ahora tenemos esto. Acá va el potencial o pH, acá va la cantidad de reactivo añadido, el punto de equivalencia es esto en la mitad, aquí está, en la curva de valoración. Bien, vamos a ir a la siguiente. Aquí nos va a decir cómo se hace la primera derivada y la segunda derivada. Entonces, esto creo que se los dejé que lo investigaran en el Harris o en el SKU. Entonces, si yo tengo estos volúmenes, se hace la primera derivada y se hace la segunda derivada. La primera derivada es la que te da el máximo, la que está en azul.
justamente donde da el máximo es tu volumen de punto de equivalencia. Ajá, y la segunda derivada es la que está en rojo, es justamente donde la curva cruza el eje de las X, ahí es tu punto de equivalencia. Entonces, bueno, aquí está primera y segunda derivada. Creo que la siguiente diapositiva lo explica mejor. Miren, tengo los volúmenes, tengo los pHs, ¿ok? Y ahora tengo tengo aquí el de 9,9, ¿ok? Y entonces ahora vamos a hacer la primera derivada. ¿Cómo se hace la primera derivada? Es diferencial de pH respecto al volumen. Por lo tanto, es pH 2 menos pH 1 entre volumen 2 menos volumen 1. A ver, vean si sí les da eso. Vamos a ver si nos da. 1,08 menos 1, ok, 0.087 entre 1. Ok, está bien. Ahora la siguiente sería pH 2, que sería 1,17,6 menos 1,08. 17,6 menos 1.087 entre es 3 menos 2, 1, 0.0889, ok, ¿sí? Entonces así es como vamos a ir llenando, metes la ecuación en el primero, ya que te da el resultado, ay, bueno, ustedes eso lo saben mejor que yo, lo jalan y ya les da la ecuación para todas. Bien, la segunda derivada, ¿cómo se hace? La segunda derivada es a partir de la primera. Entonces, tú vas a restar esta diferencial 2 menos la 1 entre la diferencia de volúmenes. ¿Qué volúmenes? Pues los que están a la izquierda, 2 menos 1. Es 0.0889 menos 0.087 entre 2 menos 1 y me da esto. ¿Sale? Entonces, así lo vamos a hacer la primera y segunda derivada. Y ponemos al final otra columna que nos dé el volumen promedio. ¿Entre quién y quién? Por ejemplo, entre 1 y 0, son los dos volúmenes que se toman primero en cuenta, nos va a dar 0.5. Luego, si tú tomas entre 2 y 1, y aquí te va a dar el volumen promedio. Entre 3 y 2, entre 4 y 3, y así. ¿Ok? ¿Qué vas a graficar para las derivadas? Es este volumen promedio, contra la primera derivada, y luego volumen promedio con la segunda derivada. En la segunda derivada, pues no va este primer volumen porque no lo vamos a tener, ¿no? Y aquí está, miren. Aquí están los datos. Aquí está la primera derivada. Si valoras un ácido, tu primera derivada te da un máximo. Pero si valoras una base, como empieza con pHs altos y vas agregando ácido, van disminuyendo, entonces se invierte y ahora nos va a dar un mínimo. ¿Ok? No está mal. Algún día oí a la maestra que les decía, es que está mal, no está mal, estás valorando una base, por eso da hacia abajo. Y bueno, acá tenemos la segunda derivada, que decíamos es donde cruza el eje de las X, ¿no? Ahí están. Entonces, así les tiene que dar en su reporte, eso les va a pedir la maestra. Van a tener que, ella les va a proporcionar los datos, ya que les proporcionó los datos, ustedes van a graficar y van a hacer esto, lo que hicimos aquí, primera derivada, segunda derivada, van a presentarlas e incluso les va a pedir gran. Este es el método del paralelogramo. A ver, esperen, voy a regresar. Porque acá está. También está el de gran, pero quiero que vean el del paralelogramo. Está un poquito borroso porque lo tomé de un librito ya muy viejo de ahí de la biblioteca. Ok, entonces, a ver, espero que se los voy a tratar de explicar. ¿No hay dudas en la primera y segunda derivada? Bueno, este es el método del paralelogramo. Mi curva es la que va aquí en el centro, ¿no? La que se ve más negrita. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? Primero que en esta parte ascendente vas a trazar una línea, es la que está punteada. Y después vas a trazar tangentes a la parte constante. Entonces aquí va mi tangente, es la 2. Y luego acá abajo trazo otra tangente. Recuerden que la tangente se trata de que toque un punto. Ahí está. Entonces, cuando tú trazas las tangentes,
van a cruzarse con esta que prolongaste de la parte ascendente de tu curva. Ahí donde se tocan, le pones una letra, punto A, y acá abajo va a ser el punto B. A partir de ese punto ya sale todo lo demás. Te sitúas en B y vas a trazar una línea paralela al eje de las X. Luego te sitúas en A y sacas una línea paralela al eje de las X. Esas paralelas son 6 y 7. Y luego nuevamente a partir de A vas a sacar una paralela al eje de las Y. Es esta, perdón. Te sitúas en A y sacas una paralela al eje de las Y. Te sitúas en B y sacas otra paralela al eje de las Y o pH. Ya que tienes todo esto, entonces ya formaste el paralelogramo. Y ahora sí, este vértice, que le vamos a llamar D, se va a cruzar, va a tocar al vértice C, y justamente donde crucen tu curva es el punto de equivalencia. Entonces, primero línea ascendente, luego las tangentes. Ya que tienes las tangentes, ahí donde se cruzan, te sitúas y trazas las paralelas al eje de las Y y las paralelas al eje de las X, y ya te da el paralelogramo. Vean que da adentro la curva, porque a veces hacen paralelogramos por acá afuera, está muy feo trazado. Esta es la forma correcta. Esto viene en el Melo Angel, que son problemas y ejercicios de química analítica. ¿Ok? Y viene esta técnica. Esta es la que usábamos antes, no hacíamos primera y segunda derivada, era la técnica que usábamos, es un método gráfico y con eso sacábamos el punto de equivalencia. La primera y segunda derivada, pues ya tiene algunos años, pero antiguamente esta es la que usábamos, ¿va? Entonces, va en las diapositivas. Si lo hacen diferente, van a tener un tachezote, porque aquí ya va con. Y por último, método de Gram. Método del paralelogramo, ¿no les dio dudas? Nos vamos al método de Gram. Es este, pero estoy viendo que no se le ve el título. Bueno, lo corrijo. Ok, el método de Gram. Ahí va. ¿Cómo va el método de Gram? Gram es el autor, es el apellido del autor. Entonces, en este caso se grafica la función de Gram. La función es esta, B por 10 a la menos pH como una función del valorante. Entonces, en este caso, tú vas a ir poniendo aquí los pHs que vas midiendo. BB es el volumen, a ver aquí abajito dice, gráfico de Gram para la determinación del primer punto de equivalencia, que difiere, ay Dios, no, bueno, ahí no le entiendo. Pero aquí es el volumen que tú vas adicionando, eso es BB, volumen que vas adicionando, es que, porque dice, es que me llamó la atención que dice BB, es volumen de la base. ¿Por qué? Porque estabas valorando un ácido. Entonces eso es volumen de la base, ¿ok? Es el volumen de tu valorante por 10 a la menos pH, ¿ok? Y entonces, eso es lo que tú vas a graficar, lo que te va dando ahí lo vas a graficar en Y, y en X vas a poner el volumen. Ahora, lo recomendable no es que lo hagas con todos los valores, no. Tú te tienes que situar cerca del punto estequiométrico, en este caso recuerden que el punto estequiométrico es 10, entonces te puedes situar, tomar los puntos de 8 o de 6 a 10, y de 6 a 9 es antes del punto de equivalencia. Se recomienda el 20% de los puntos antes del punto de equivalencia o el 20% de puntos después del punto de equivalencia y trazas el gráfico de Gram. En este caso, entonces no es tomar todos, es solamente una parte. Y trazas lo que te dé aquí y entonces cuando se cruza con el eje de las X, ese va a ser tu volumen de punto de equivalencia. Este gráfico de Gram se utiliza para ácidos, para bases y se utiliza también para redox. Nada más que en redox cambia la ecuación. En ese caso es el potencial. Se las doy, la de potencial se me olvida siempre, pero se las doy cuando veamos curvas redox. Entonces, en este caso es lo que se grafica.
justamente aquí en el cruce es el volumen de punto de equivalencia y nos tiene que dar una recta, por supuesto, en esa última parte. Vean que este punto que se sale de la recta no lo tomé. Yo voy a trazar la mejor recta y voy a prolongar al eje de las X y ahí es donde me da el punto de equivalencia. Bien, y ahí está la bibliografía. Lo saqué lo de las derivadas por el Harris. Y estas eran unas preguntas de cuando estábamos presencial con los compañeros que jugamos a la papa caliente. Y las preguntas pues eran de curvas de valoración. Bueno, entonces, ¿no tienen duda? Les voy a subir estas y ahora sí van a completar lo que les faltaba de la de ácido acético acetato, ¿sale? Entonces las voy a subir a Classroom, ahí las van viendo y me completan, les había dejado un paralelogramo y primera derivada. Entonces, háganlas y las suben, ¿va? Profesora, ¿cómo dijo que se sacaba el volumen promedio? Ah, aquí está. El volumen promedio, por ejemplo, para la primera derivada, tú usas el pH del volumen 1 y del pH 0. Ajá, entonces usas 1, 0,87 menos 1 te da esto, entre 1. Entonces, ¿cuál va a ser tu volumen promedio? Va a ser 1 más 0 entre 2. Por eso nos da 0.5. Para el siguiente valor, entonces usas este pH de 1,17 menos 1,087 entre 2 menos 1, que sería 1, y ya te da esto. ¿Cuál es el volumen promedio? 2 más 1, 3, entre 2, 1, 5. ¿Sale? Para la segunda derivada, igual depende de los valores que usas acá y los volúmenes que usas, sacas el promedio. ¿Sí? Nada más es el volumen 1 más volumen 2 entre 2. Ese es el promedio. Sí, gracias, profesora. Bueno, entonces esto lo subo. Hoy asigno la tarea. Recuerden, nuestro examen es el jueves. Entonces, por favor, repásenlo, saquen su formulario. La siguiente sesión hago un ejercicio. El que se hace en el laboratorio es ácido diprótico o base diprótica. Entonces, ahí tenemos que observar 2 puntos de equivalencia, ¿va? Entonces, ahí la maestra nos va a proporcionar los datos y si no les va a pedir un artículo para que tengan esos datos y ya se grafica y se hace el reporte. ¿Ok? Bueno, entonces lo subo, por favor, estudienle para el jueves. ¿Sale? Nos vemos el martes. La duda que tenían de laboratorio, ya no me la preguntan. Bueno, entonces nos vemos el lunes. Gracias, profesora.